¿En qué consiste todo esto del Bueno, poder y por qué? provocar un cambio, una reflexión en la sociedad dominicana. ¿Hay algún plan de Sí. acercamiento, de conexión? El primer paso que debemos dar, Pablo, es colocar el tema en la agenda. ¿De qué manera pretende el ministerio echar este pleito Mire, con esa tentación? La monetización, lastimosamente. No pueden ceder a las tentaciones No. racistas que hay por ahí. Nosotros. ¿Qué dice el No, presidente? le presenté al presidente el plan Ajá. Frontera, como decimos popularmente, lo compró. Yo tengo un sueño primero de que Luis Abinader sea el presidente del partido el próximo año. Hola, muy buenas, bienvenidas y bienvenidos. Tengo palabras para ustedes. Y es que la difamación siempre ha servido como argumento para escribir grandes novelas, grandes obras. En los mundos creados por la literatura, todo es posible y permitido, pero la literatura no es la vida. Y en Dominicana, en la República Dominicana, en esto de difamar e injuriar desde el sicariato mediático, la verdad es que estamos tocando el fondo. Allá lejos, quedan obras como El Otelo de Shakespeare, Orgullo y Prejuicio, Los Miserables de Víctor Hugo, Las Amistades Peligrosas. Solo que las redes, las plataformas y los medios de comunicación no son las cantinas donde se reunían los chismosos difamadores del París del siglo XVII, ni son el bar de la esquina de cualquiera de los pueblos nuestros. Y les pido que hagan memoria, nostálgica memoria. La variada y bien orquestada campaña de difamación contra Farideh Raful ha llegado muy lejos. Ella es el iceberg de lo que viene llegando con la inteligencia artificial y sus armas incluidas. Poco futuro tiene una sociedad donde la verdad ha dejado de ser importante y el respeto a la dignidad personal es cosa de abuelos fallecidos. Triste sociedad en sus ruidos, discotecas, discos o teteos, donde los mulatos se creen blancos y los que poseen ciertos bienes materiales se piensan ricos, olvidando aquello que lamentaban los griegos. Nadie debería ser tan pobre al punto de solo tener dinero. Hablo de un país o paisaje donde nadie parece estar contento con lo que ha logrado. Y así estamos ahora, penalizando con injurias el valiente trabajo de Farideh, su atreverse a hacer algo tan simple como aplicar las leyes y ser capaz de resistir las presiones y las tentaciones. En este mundo, nación, quimera o patio amado, aquí Farideh somos todos, como también debimos ser José Francisco Peña Gómez en aquellas rastreras campañas durante toda su vida y especialmente en las elecciones de los años 90. Valiente y decidida, Farideh posee una característica, miren, que hasta Iván Lorenzo le reconoce. Siempre ataca de frente, con responsabilidad y sin ambajes. Nosotros no siempre estamos de acuerdo, pero eso sí, siempre coincidimos con Joan Manuel Serrat en que sería fantástico que todos fuéramos hijos de Dios. En fin, que Farideh somos todos. Mandar a atacar con tal virulencia a la madre de Gastón no ha sido una buena idea. Y viendo la reacción ciudadana a tanto abuso, podemos decir, parafraseando a Carlos Puebla, que se ha quedado trunca la esperanza que sus enemigos buscaban. Ellos creyeron que la mataban y está más viva que nunca. Vámonos a la pausa, que cuando retornemos el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, es nuestro invitado. Nos vemos en un momentito. No se vayan muy lejos. Bueno, aquí estoy esperando a Roberto Ángel Salcedo, el flamante ministro de Cultura, porque vamos a hablar de muchas cosas, pero sobre todo del poder de las palabras. Y qué bueno que el ministerio se ha encargado y se está ocupando, se va a ocupar de hacer los aportes que el poder de un ministerio tiene y puede realizar para ver de qué manera mejoramos, salvamos la bendita palabra. Claro que hay
otros temas, porque la cultura es casi todo y todo tiene que ver con la cultura, porque al ladito de la cultura está la bendita identidad, la nación dominicana que tanto amamos. Así que nada, sigo esperando a don Roberto Ángel, el señor ministro. Para los señores mayores todavía sigue siendo Robertico. Ya a ver cuándo llega. Continuamos y recibimos al señor ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, está con nosotros. Muchísimas gracias. Un gusto, querido Pablo. Un honor para mí siempre venir a tu programa y compartir con tu audiencia todo lo que estamos desarrollando desde el Ministerio de Cultura. Tú sabes que yo digo siempre en el programa, al final, y aún nos queda la palabra, un poco mi defensa a ultranza de las bondades y las potencialidades de la bendita palabra. Y a un texto mágico de Pablo Neruda me remito, que decía aquello de que, bueno, los conquistadores se llevaron todo, pero nos dejaron todo, porque nos dejaron la bendita palabra. De repente me he sentido muy feliz de ver esta iniciativa del ministro de Cultura, del Ministerio, del poder de las palabras. El origen de esto, ¿de dónde tú venías ya con esto antes de asumir? Sí. ¿En qué consiste todo esto del poder y por qué? Esta iniciativa, Pablo, el poder de las buenas palabras, lo que busca es un cambio en la conversación. Sentimos que el tono tiene que cambiar, no solamente en los medios de comunicación. Esto tiene que manifestarse desde el hogar. Primero, cómo nos relacionamos con los nuestros, cómo le hablamos a nuestros hijos, cómo le hablamos a las personas que nos acompañan en el hogar, quizás en el área del servicio y demás. Cómo tenemos esa relación y cómo entonces somos un reflejo de una buena conversación, de tener una buena conversación en el resto de la sociedad. Cómo lo llevamos esto a las escuelas, a las universidades, a los puestos de trabajo. Pasa evidentemente por los medios de comunicación, por el arte en su conjunto, la música tiene que mejorar también su puesta, su mensaje. Entonces, en ese sentido, esta es una iniciativa que busca de manera transversal provocar un cambio, una reflexión en la sociedad dominicana. No es exclusivo lo que ocurre en el país. Fíjense ustedes que en la primera intervención, o una de las primeras intervenciones del nuevo Papa, León XIV, fue con la prensa y habló en los mismos términos. Exacto. Utilizar la palabra como un mecanismo de unión, de confraternidad, que sea un puente, que no sea una barrera. En ese sentido, nosotros hacemos ese llamado y lo que queremos es colocar el tema en la mesa. Es una discusión que no habrá de resolverse en un fin de semana, en un mes, en un año. Yo creo que es una labor permanente que debe acompañar las ejecutorias del Ministerio de Cultura, las ejecutorias del Gobierno de la República Dominicana, y esto nos compete a todos. Yo no he querido que esta política y esta iniciativa tenga una tipificación y que se vea orientada a los medios solamente. Yo creo que la sociedad en su conjunto tiene una cuota de responsabilidad y nosotros, a través del mejoramiento en la tonalidad de la conversación, podemos lograr mejores resultados. Muy bien, sin embargo, esto hay que aterrizarlo, porque lo del ministerio en sí o los medios de comunicación es relativamente más fácil. Ahora, ¿cómo se va a llevar esto a la práctica, a la cotidianidad? ¿De qué manera el ministerio se va a contactar con ese ciudadano, con ese padre, con ese sector popular que vive a veces inundado de esas malas palabras? ¿Hay algún plan de acercamiento, de conexión? Sí. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros venimos a un canal de televisión y a un programa como este, Pablo, nosotros queremos que este programa asuma el poder de las buenas palabras o el concepto. Al final, este programa tiene su esencia, su presentador tiene un estilo, una forma de comunicar, y lo que queremos es la adaptación de esa política a la lógica del programa. Vamos a iniciar un periplo en los próximos días por todas las universidades del país, a contactarnos con el estudiantado universitario de la República Dominicana, a que el mensaje pueda adentrarse en coordinación con el Ministerio de Educación en la escuela pública. Creo que es importante. Universidades, ¿cómo se va a hacer ese acercamiento? ¿Habrá conferencias, conversatorios, ese acercamiento, escucharlos claro a ellos? Que sí. Intelectuales dominicanos podrían ayudar al ministerio. Todo eso. A ver. El ciclo de visitas a los
a las universidades pasa primero por un conversatorio directo con sus autoridades, luego entonces descender hacia el plantel de la universidad en toda su extensión y generar una discusión y una conversación alrededor del tema. El primer paso que debemos dar, Pablo, es colocar el tema en la agenda, que sea, fíjense cómo estamos invirtiendo un valiosísimo tiempo de televisión abordando un tema que para muchos de los televidentes es importante, es prioritario. Entonces, en ese sentido, que nosotros podamos hacer descender los niveles de intolerancia, los niveles de agresividad de nuestra sociedad es trascendente. Entonces, tenemos los equipos del Ministerio de Cultura, ahora en un acercamiento con el Ministerio de Educación, buscando la manera de que el mensaje pueda llegar a las escuelas. Evidentemente son muchos planteles a nivel nacional, pero queremos darle un carácter progresivo a que el mensaje pueda ser colocado y que a través de la instrumentalización que identifique, por ejemplo, el Ministerio de Educación, pueda llegar a las escuelas. Lo propio hacer con los medios de comunicación. De manera individual hemos estado en un proceso de visitas a los líderes de opinión, a las figuras que tienen una vinculación importante con los medios de comunicación, buscando su acompañamiento en este proceso. Pero también con la empresa privada. La empresa privada juega un rol fundamental aquí. También debemos mejorar esa convivencia a nivel de los puestos de trabajo. Por eso digo que es muy importante y transversal lograr la aplicación y entonces hemos diseñado distintas etapas porque a esto hay que darle, Pablo, sostenibilidad. Concomitantemente con la agenda del Ministerio de Cultura, nosotros vamos a seguir haciendo labores en función al poder de las buenas palabras. Si desarrollamos esta nueva versión de la Feria Internacional del Libro, ahí tenemos que incorporar los elementos del poder de las buenas palabras. Si hablamos de la Bienal de Artes Visuales que la estamos preparando para este año, ahí debemos involucrarlo. El Festival Internacional del Teatro tiene que tener también el poder de las buenas palabras involucrado. Todo el accionar, también descentralizador, que estamos desarrollando en el Ministerio, tiene que hacerse acompañar de esta política. Es una política paralela que a su vez debe generar una transversalidad en todo el quehacer del Ministerio de Cultura y eso llevarlo evidentemente a otras áreas del gobierno, porque también la administración pública juega un rol. Nosotros firmamos un convenio el pasado martes con la Federación Dominicana de Municipios. En ese proceso de descentralización de la cultura, los gobiernos locales juegan un rol fundamental. En ese aspecto, también el poder de las buenas palabras, llevarlo al seno de los gobiernos locales para que a su vez puedan tramitarlo bajo su propio criterio, bajo su propia modalidad, pero al final es el cambio de conducta, es el cambio en la manera de relacionarnos y entonces ser consecuentes con nuestro propósito. Sin embargo, tiene esta feliz, muy feliz iniciativa un gran enemigo, se llama la monetización, la economía de la atención. Lo que hiede se nota más que lo que perfuma. Y en la comunicación se está dando lo que yo llamo la comunicación coprológica, es decir, el mal hablar, el insultar, el explotar las miserias humanas que todos tenemos, pues se ha dado una gran rentabilidad ya hasta económica. Entonces, la comunicación mala es la buena y tiene una tentación por su monetización, por el dinero, que va a ser difícil para el ministerio pues competir. ¿De qué manera pretende el ministerio competir, luchar, echar este pleito? Mire, con esa tentación? Lo primero es que esa es una realidad, Pablo. La monetización, lastimosamente, yo no diría la monetización, la propia disrupción tecnológica que ha democratizado la comunicación ha llevado evidentemente a componentes económicos que a su vez hacen atractivo el tema de viralizar un video. Si usted no tiene las competencias del lugar, si usted no tiene la debida formación, usted buscaría cualquier argumento y cualquier elemento para abrazarse a eso. Y el insulto atrae más que el concepto. Exactamente. Entonces, eso nosotros tenemos que discutirlo, tenemos que debatirlo. Y parte de la política es una de no cansancio. Usted no puede cansar con esto, porque es una labor que usted no lo va a resolver hoy ni mañana. La persistencia con la que nosotros podamos mantener el interés alrededor de este tema, en esa misma medida nosotros vamos a ser exitosos en el largo plazo. Hay acciones que nosotros vamos a encontrar en el corto y mediano plazo. Una atención, estamos abordando este tema, podemos llevarlo a otros sectores y ponerlo en la agenda pública, eso es lo primero. Pero para la consolidación de esta política,
que pueda verdaderamente comenzar a germinar, necesitamos de tiempo y de que se haga conciencia, una conciencia colectiva, y que pase evidentemente por el tema de las redes sociales y los medios de comunicación. Pero yo voy a poner un ejemplo contigo. Tienes una dilatada carrera periodística y en la televisión. Lo has hecho a través de la formación. La gente podría pensar que has venido y montado este programa y como tienes un invitado el programa se resolvió. No, para estar aquí hay un componente de preparación, de información, de involucramiento intelectual de parte tuya y de tu equipo para realizar este programa. Eso, aunque a veces uno no lo advierta, tiene un gran valor en la gente y en segmentos fundamentales de la sociedad, Pablo. Lo propio ocurre con el programa de radio donde ustedes están. Ustedes lo hacen con mucho equilibrio, pueden fijar posiciones a favor o en contra del gobierno, a favor o en contra de la oposición política, pero lo hacen con rigor, con criterio y con profundidad. La profundidad se obtiene en la medida que se prepara y se forma el profesional. Y ustedes son profesionales formados. En ese sentido, nosotros tenemos que seguir apostando a ese tipo de comunicación, estimular ese tipo de propuestas y desde el ministerio también, como parte de esta política, tenemos que priorizar en el lenguaje e importantizar a esas figuras que han generado una tradición y una consolidación en su carrera profesional en la comunicación. Por tanto, Pablo, yo creo que este es un compromiso, es grande, hay una demanda ciudadana, pero fíjense que cuando uno coloca el tema, hay una inmensa reacción positiva a la intención, porque verdaderamente hay una situación de preocupación en torno a la distorsión que lleva el lenguaje en los medios de comunicación y en la sociedad en su conjunto. Pero hay dos niveles importantes que no pueden faltar, y yo sé que por lo menos hay uno que yo sé que está constatado ya, que es el Ministerio de Educación. O sea, el Ministerio de Cultura es una especie de gran gobierno, pero el Ministerio de Educación no es más pequeño, ¿no? No, al contrario. Entonces, el vínculo del Ministerio de Cultura y de este proyecto con el Ministerio de Educación, ¿cómo va a conectar con el estudiante? Pero ahí mismo, porque ya yo me sé la respuesta, pero de esta no, hubo una cosa maravillosa, que eran las academias municipales de Bellas Artes. Tu señor padre, cuando yo era muy jovencito, porque Roberto es mucho mayor que yo, pero yo era un jovencito, muy pequeño, y yo recuerdo que uno tomaba clases de teatro un hijo de 2 maestros de escuela, tomaba clases de teatro con Roberto Salcedo, tomaba clases de canto con Olga Azar, con el maestro Cestero, el hijo de 2 maestros de escuela, Claro. en el ayuntamiento de Baní. Eso pasaba en muchísimas provincias. Teníamos una banda de música ejemplar a nivel nacional. Sí. De repente pasaron 40 años y todo se derrumbó. Ya existen cosas, pero nada parecidas. ¿Y cómo va a conectar el Ministerio de Cultura con el poder municipal y esas academias para rescatarla? Porque es que los ayuntamientos ahora no tienen fuerza para mantener la academia, la banda. Hablemos de eso porque va a ser fundamental para el asunto de las buenas palabras. Por favor, Sí. por favor. Bueno, con el Ministerio de Educación nosotros formamos parte del Gabinete de Educación de la República Dominicana como Ministerio de Cultura. En ese sentido, nosotros estamos afinando los detalles. Se encuentra fuera del país el Ministro de Educación y una vez a su llegada vamos a activar de manera mucho más acelerada todo este proyecto para introducirlo de manera efectiva en la escuela dominicana. Las escuelas privadas, los colegios privados también jugarán un rol y vamos a sostener, está programada una reunión con la Asociación de Colegios Privados para en las próximas semanas poder hacer un planteamiento formal sobre estas iniciativas que se reconecten evidentemente con el nuevo año escolar. La idea que tenemos, este año está cerrando. Lo que queremos es hacer los preparativos de rigor en esa época muerta de las clases, que estamos hablando del verano. Vamos a priorizar otros estamentos de la sociedad en estos meses para entonces, a modo de preparación, venir con un gran relanzamiento del programa. Por eso digo que son muchas etapas, Pablo. Venir con un gran relanzamiento en el marco del nuevo inicio de año escolar, porque este año está concluyendo. Prácticamente las clases terminan en 15 días. Exacto. En ese sentido, también el Ministerio de Educación se ha estado preparando y en una reunión que sostuvimos en el Gabinete de Educación hablamos ya
de la proyección del nuevo año escolar. Por consiguiente, todas las cosas que debemos hacer es proyectada a ese inicio de año escolar a partir del mes de agosto. Entonces, eso aplicaría para la escuela pública y también los colegios privados. En la otra parte de la pregunta, con los gobiernos locales y la descentralización de la cultura, hay un pilar que para nosotros es importante, que es la formación artística. Nosotros tenemos en la actualidad 17 centros de bellas artes con poco más de 4.000 estudiantes en todo el territorio nacional. ¿Y el de Baní cómo funciona? ¿Cómo está el de Baní? Ahí voy. No se parece al de los 70. No, ahí voy. Nosotros tenemos escuelas de bellas artes, sí, no en todo el territorio nacional. Eso es lo primero. Okay. Entonces, nuestro trabajo va en dos direcciones. Fortalecer las escuelas donde la tenemos. Y voy a poner un ejemplo, no en Baní, pero en San Cristóbal, tenemos unos 450 estudiantes en la Escuela de Bellas Artes, pero hay más de 500 esperando por entrar. Entonces, tenemos que dotar a esa institución que está funcionando como la Escuela de Bellas Artes de San Cristóbal de mayor capacidad para la recepción de esos estudiantes que esperan poder entrar a la Escuela de Bellas Artes en las distintas modalidades, artes visuales, artes escénicas, danza y música. En ese sentido, nosotros trabajamos donde tenemos las escuelas de bellas artes. Y la otra parte de la acción es dotar de escuelas de bellas artes en lugares donde no tenemos. Por eso el hermanamiento con los ayuntamientos es buscando mayor eficiencia en ese propósito. Ya firmamos un convenio con Dio Astacio y en la parada cultural Ramón Oviedo vamos a establecer una academia de música de bellas artes para el municipio más grande de la República Dominicana. Entonces ahí será en inicio, en una primera etapa, una academia de música, pero Bellas Artes tendrá sus profesores y habrá una dinámica a partir del nuevo año escolar. Vamos a iniciarlo con unos talleres de verano para generar esa dinámica cultural en esa área tan importante del municipio de Santo Domingo Este. En el mes de julio vamos a aperturar una academia de música y danza de Bellas Artes en el municipio de Las Terrenas. Tú me dirás, ¿por qué Las Terrenas? Es un centro importante desde el punto de vista turístico y nosotros tenemos que darle un soporte a la formación artística a través de la danza y de la música para dar soporte a la demanda que hay en la zona. Fíjate que ahí comenzamos a aplicar la descentralización, porque no estoy hablando del municipio cabecera de Samaná, sino de otro municipio que es Las Terrenas, y ese es el ejercicio que nosotros vamos a ir construyendo de democratizar la acción cultural, y ahí también este tema del poder de las buenas palabras debe descender en el mismo proceso de la descentralización de la cultura. Háblame de Baní. Y en Baní nosotros vamos a fortalecer la oferta programática y cultural. Yo tengo ese compromiso. Usted me acompañó, querido Pablo, a un primer recital que hizo la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo en el Parque Central de Baní. Se agradeció la invitación, muy bien, generando un vínculo entre lo clásico y lo popular, aterrizando ese valor artístico y sinfónico, llevándolo a la realidad de un pueblo. La posibilidad del rescate, el vínculo con el ayuntamiento fundamental de Baní está. ¿Cómo está la relación ustedes con el Centro Cultural Perelló, que son unas instalaciones a la disposición del pueblo de Baní? Para que usted sepa, el próximo viernes 30 vamos a presentar formalmente el poder de las buenas palabras en el Centro Perelló. Eso es importante, el próximo día 30. Tenemos una vinculación muy estrecha con Baní y con la provincia de Peravia en su conjunto. En estos 3 meses yo he recorrido todo el territorio nacional y ya he visitado 2 veces la provincia de Peravia. La próxima semana sería la tercera visita en 3 meses. Entonces, para nosotros es muy importante la activación de la vida cultural en Baní. Estamos trabajando de la mano también con su alcalde, con Santos Ramírez, con Julito Fulcar, su senador, con la gobernadora y con todo el liderazgo cultural también, los gestores en la zona, pero ahí viene una gran revolución desde el punto de vista cultural. En Nizao tenemos una cita pendiente, ya tenemos solicitudes de otros municipios de la provincia de Peravia y nosotros en ese propósito de la descentralización ahora nos vamos a dedicar a visitar los municipios del país. No necesariamente los principales de provincia, pero municipios que son esencialmente importantes y trascendentes para que la acción cultural se manifieste. La frontera, las provincias fronterizas, la patria, los valores, la identidad, ¿de qué manera está trabajando ya
el Ministerio de Cultura en esas 7 provincias? Claro, nosotros tenemos Trabajo prioritario. Claro que sí. Nosotros tenemos el Plan Frontera, que es una estrategia que hemos alineado, Plan Frontera, lo hemos alineado a la Estrategia Nacional de Desarrollo de las 7 provincias del cordón fronterizo. Hablamos de Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Bauruco, Pedernales e Independencia. Justo ayer, Pablo, tuvimos un recorrido por la provincia de Dajabón y Santiago Rodríguez, dándole seguimiento a la ejecución del Plan Frontera. Ya nosotros hicimos un primer periplo presentando el plan y juramentando a un comité provincial que lo integra desde la gobernación, los diputados, los alcaldes, senadores, los gestores culturales, la escuela. Sí, pero eso va a funcionar a la hora de la verdad. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? ¿En qué consiste? Bueno, nosotros tenemos 5 pilares que estamos dotando ese Plan Frontera de ellos para poder nutrirlo de una serie de políticas culturales. Preservación del patrimonio material e inmaterial en esa zona, en esas 7 provincias, es la historia del pueblo dominicano con sus protagonistas, los eventos más representativos. Eso hay que adentrarlo, no solamente en los lugareños, sino en toda la sociedad dominicana. Esta es una zona importante del país, muy comprometida, está siendo también foco de la opinión pública nacional e internacional por la política migratoria que lleva el gobierno del presidente Luis Abinader. Nosotros ahí estamos revitalizando y procuramos la revitalización de la identidad cultural. Hay un proceso que estamos llevando conjuntamente. Nada de racismo, nada de eso, ¿no? Nosotros es destacando lo nuestro, Pablo. Destacando lo 100% dominicano. No pueden ceder a las tentaciones racistas que hay por ahí. Nosotros vamos a destacar lo nuestro. Y el tema de la cultura no debe ser politizado, ni tampoco verlo con apatía. El tema cultural es un tema que entraña al pueblo dominicano y nosotros tenemos que estimular, revitalizar esa identidad dominicana. Y soy muy enfático en eso. Estamos trabajando con el Indotel en un gran proyecto que se habrá de anunciar en los próximos días con mi querido amigo Guido Gómez y todo su equipo, para la música dominicana también, que tenga un mayor esplendor, sobre todo en esa zona, la música dominicana, el merengue, la bachata, esos ritmos autóctonos 100% dominicanos que puedan estar a través de las emisoras de radio que hay en la zona. Hay un trabajo orientado en eso y estamos en una labor complementaria, tanto el Indotel como el Ministerio de Cultura. Lo propio podemos decir en esa zona, Pablo, la estimulación de la industria cultural y creativa. Por ejemplo, en Pedernales tenemos ya la llegada de cruceros. Tenemos que organizar la artesanía ahí. Lo que se compre es artesanía dominicana, no artesanía importada. Nosotros tenemos también que dotar de escuelas de bellas artes en esa zona. Hay que formar en Pedernales, en Montecristi, en muchas de esas zonas, tenemos que dotar de las escuelas de bellas artes porque tenemos que dar sustento desde el punto de vista turístico a todo lo que se está levantando en Pedernales, por ejemplo. La situación actual en Montecristi y Pedernales, 2 polos fundamentales, Claro, fundamentales. Claro. ¿Cómo están? Bueno, en este momento hay ansias de que se desarrolle aún más la actividad cultural, eso es lógico, nosotros estamos por eso. Cada una de estas provincias... El problema es que ustedes están por eso, bien, ok, pero hay algún plan para que los Minoplis aparezcan. Hablemos de Montecristi y de Pedernales. Estamos en eso. Pablo, en las 7 provincias hay realidades distintas. Hay algunas realidades coincidentes. Montecristi y Pedernales, por el desarrollo turístico, tienen coincidencias. Pero no es lo mismo tú hablar de Pedernales que hablar de Bauruco. Las necesidades son distintas, aunque hay una orientación hacia lo cultural. Entonces, nosotros privilegiamos las áreas de potencial que tiene cada una de esas provincias del país. Entonces, el plan pasa también por la formación artística y pasa por la descentralización de la cultura. Entonces, lo que hicimos ayer fue darle seguimiento a las reuniones ya y a los levantamientos que están haciendo esos comités provinciales. En el caso particular de ayer, tanto en Dajabón como en Santiago Rodríguez. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a continuar porque hay que darle seguimiento. Se están haciendo los levantamientos de todos los territorios que conforman esas provincias.
No es solamente el cabecera, no es solamente yo ir a San Fernando de Montecristi, sino qué ocurre en los demás municipios, qué ocurre en Guayubín, qué ocurre en Castañuelas, y todo eso. Pongo estos ejemplos, pero se extienden en las 7 provincias y nosotros le estamos dando una atención especial a esa zona del país. Sí, pero he ido muy rápido y no he mencionado quizás lo principal ante todo. O sea, ¿qué opina Luis Abinader, señor presidente de la República, que firma los decretos y que tiene además el liderazgo del partido y del país en la medida que es el jefe del Estado? ¿Cómo tú has conversado esto con el señor presidente? ¿Por qué él ha hecho una obra para la historia en 2 comunidades que yo amo y además por olvidadas, Montecristi y Pedernales? Sí, claro, eso es terrible. Claro que sí. Pero entonces ahí tenemos que ir a la cultura, pero se necesitan los minópolis. Sí, hablemos le presenté, ¿qué dice el presidente? Le presenté al presidente el plan Frontera, como decimos popularmente, lo compró, en el sentido de que me parece una idea maravillosa, vamos a darle. ¿Hay alguna alianza público-privada para desarrollar esa parte? Porque siempre... No lo hemos discutido a esos niveles, pero sí la identificación de algunos recursos para que el gobierno pueda ir en asistencia de esa política cultural, que es una política complementaria a todos esos esfuerzos que el gobierno viene haciendo. Por ejemplo, Pablo, si hay una decisión, como en efecto la ha asumido el gobierno del presidente Luis Abinader para el desarrollo de Pedernales y todo el sur de la República Dominicana, hay una realidad que ahí nos comienza a dar de frente. Si estamos levantando hoteles, la dinámica turística, ¿cómo la vamos a sustentar? Necesitamos el recurso humano formado para eso. Entonces ahí entran las escuelas de formación artística de Bellas Artes que tienen que darle sustento a esa dinámica económica que viene para Pedernales. ¿Y en Pedernales y Montecristi ya está esa escuela o se está construyendo? Nosotros o se va a estamos inaugurar la identificación de esos espacios para entonces dotar de los elementos necesarios, del profesorado, de la estructura operativa, para que puedan funcionar concomitantemente con el desarrollo económico que vienen brindando, ¿no? Porque hay un trabajo que aquí hay un grupo de grandes intelectuales que a veces son subutilizados por el Estado en lo que tiene que ver con los valores de la dominicanidad, con el conocimiento y reconocimiento de nuestra historia. ¿No sería esta una buena oportunidad de hacer? Hay un gran amigo mío, habitué de este programa, el profesor Iván Gatón, que él comenzó hace mucho él solo, con su jipeta y sin chofer, a dar conferencias por la zona fronteriza. Entonces, pienso en Iván, porque es un habitual de este programa, nuestro asesor de geopolítica. Pero como Iván hay otros también. Pero aquí hay 10, claro 15 grandes intelectuales que uno quisiera verlos en eso. ¿Hay algún plan para promover esto y hacer lo que ha hecho Iván de manera individual? Claro. Nosotros tenemos a nivel del territorio una planificación de levantamiento de la data y de la información precisa de cada una de las provincias porque sus necesidades son distintas. Entonces tenemos ahora las comisiones provinciales trabajando en eso. Entre el mes de julio y el mes de agosto nosotros vamos a tener la información exacta de qué necesitamos hacer en cada una de las provincias, el 1, 2 y 3 de cada una de las provincias, en términos de el protocolo establecido del corto, mediano y largo plazo. También eso nos va a permitir, en términos de las políticas culturales, qué desarrollar primero. Nos vamos con lo urgente y luego con lo importante, o con lo importante y luego con lo urgente. Toda esa discusión tenemos que construirla a lo largo de estas semanas y por eso es nuestra visita ahora nueva vez a el circuito de provincias del Plan Frontera. ¿Está de acuerdo, ministro, con el presupuesto participativo, aquello que se llamaba así, que era un poco desarrollar cosas escuchando claro que sí, a los activistas culturales? Por supuesto. Y tráigame sus proyectos, claro, vamos a hablar. ¿Hay algún plan en ese sentido? Por supuesto, porque uno no puede llegar, Pablo, a los lugares con una verdad cerrada y absoluta. Uno lleva una propuesta para que sea enriquecida por los propios sectores culturales y aquellos que le dan vida a la cultura en esos lugares. Entonces, la lógica te lleva a eso, a una dinámica mucho más democrática, participativa, abierta, plural. ¿Se va a retomar el escuchar a los activistas y sus proyectos y a partir de ahí decidir cuáles apoyar y cuáles no, de abajo para arriba, no de arriba para abajo? Por supuesto, Pablo. Y la vinculación de figuras prominentes e intelectuales también que nos acompañen en ese proceso también será determinante. Yo te voy a poner un ejemplo, no necesariamente de la frontera,
pero para que veamos cómo debe operar la cultura en la República Dominicana. Yo participé en la provincia de Hermanas Mirabal en la juramentación del comité para la celebración del Festival Cultural Hermanas Mirabal, que se va a desarrollar en el mes de noviembre. Sí, una gran fiesta. Yo levanté mi mano derecha y le pedí a los miembros e integrantes del comité que levantaran su mano. Okay. De un lado tenía a Bautas Rojas, ex senador y miembro de la Fuerza del Pueblo. Del otro lado tenía al ex vicepresidente Jaime David Fernández Mirabal del PLD. Y al lado de Jaime David estaba nuestra senadora del Partido Revolucionario Moderno, María Mercedes Mencho. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que trabajar con la cultura. Debemos de poner cualquier actitud desde el punto de vista político para no entorpecer la labor cultural que debe involucrar a la sociedad en su conjunto. Entonces, yo creo que ese reflejo de lo que vivimos en Hermanas Mirabal debe ser replicado en el país. Bueno, pide ayuda a Mecho, que esa sí sabe de eso. Sí, claro que porque sí. es la hija de esos dos, pura oposición. Sí, así es. Y ella es la líder del PRM, Así es, interesantísimo. Así es. A ver a dónde entonces vamos a llegar. Pero hay algo que atenta también contra el poder de las buenas palabras, y es este asunto de tanto influencers, youtubers, no YouTube como medio, ¿no? Como canal, como plataforma, sino la gente que hace las cosas de forma incorrecta, un poco explotando el morbo, lo que ha tenido un gran éxito. Existe una cosa trujillista que para lo que alumbra apagada es que luce, pero que debe ser ya totalmente eliminada con este nuevo proyecto de ley de libertad de expresión y medios audiovisuales. Hablo de la ingrata y antipática Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, que para lo que alumbra apagadita es que luce. Pero claro, este proyecto de ley crea el instituto. Vamos a hablar de qué manera va Cultura a aprovechar este proyecto para que esa regulación sea para bien, escuchando, consensuando, como dice un amigo nuestro, pero buscar la manera de que ese proyecto sirva al Ministerio de Cultura para regular para bien, no censurar, pero sí regular. La visión del ministro respecto a ese proyecto. Bueno, hasta ahora tenemos, Pablo, la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía. Como bien manifiestas, tiene serias dificultades para su operatividad. Nosotros estamos en un proceso y le hemos enviado una terna al señor presidente para ver si hacemos una especie de reconfiguración en el manejo de la comisión. Mientras se conoce en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados. Pero se supone que en meses se va a crear el instituto que va a sustituir, ¿no? Muy bien. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que operar. ¿No? La vida continúa. Usted no sabe qué cantidad de meses puede llevarse eso. El presidente del Senado ha manifestado una actitud de apertura para que todo el que quiera opine sobre el proyecto y al final trabajar un proyecto mucho más consensuado. Y pongo un ejemplo. La ley o este proyecto de ley habla de la creación de ese instituto, pero no hemos discutido todavía el aspecto del espectáculo público. Ese no está incluido. Que no está fuera del instituto. Está fuera del instituto. Entonces, ¿cómo lo vamos a complementar? Todavía quedan algunos detalles que debemos enriquecer. El presidente ha sido muy enfático y categórico en eso, que es una labor que debe consensuarse. Aunque hay iniciativas, no es una iniciativa cerrada, no es un caso cerrado ese del proyecto de ley, sino que habrá de someterse ahora a muchas consideraciones. Y la aspiración del gobierno, la aspiración de la sociedad dominicana debe ser el que termine siendo un proyecto debidamente consensuado donde todos o la inmensa mayoría esté de acuerdo con el contenido de esa propuesta. Entonces yo creo que mientras nosotros esperamos ese resultado final, que esperamos sea provechoso para el desarrollo de la propia sociedad dominicana, podamos ir trabajando entonces con las herramientas que tenemos a mano, que en este caso sería la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía. Una papa caliente. El cine dominicano ha avanzado mucho y esa ley de cine ayudó a que el despegue de la industria cinematográfica en el país. Sin embargo, ha habido más de una irregularidad
las cosas no se han hecho del todo bien, ha habido más de eso, vamos a decirlo con elegancia, irregularidad, ¿no? ¿En qué está la ley de cine? ¿Se va a reformar? ¿Hasta dónde está de acuerdo el ministro que se llegue en esa reforma? Mire, yo he manejado el tema cinematográfico con mucho cuidado porque Por he razones venido, obvias. por razones obvias, y he Claro. venido muchos años trabajando. Y soy muy respetuoso de las disposiciones, al punto de que he delegado la presidencia del órgano rector en el compañero y viceministro Amaury Sánchez, es el viceministro de Creatividad y Formación Artística, Ok. para no tener que ver directamente con el desarrollo de la industria cinematográfica, sino a través de la figura viceministerial de Amaury Sánchez. Eso es lo primero. Segundo, la industria cinematográfica ha crecido mucho en la República Dominicana. Verdaderamente tenemos un espectro mucho más amplio. Hay un componente turístico inclusive involucrado. Hay un atractivo fundamental de generar a través del cine una vinculación con la República Dominicana como destino fílmico. Hay mucha gente que se siente atraída cuando la ve en una serie, cuando ve las locaciones dominicanas en una película. Grandes inversiones también. Vamos a destacar eso. Todo eso es importante. Sí. La ley se ha consolidado a través de los años. La propia ley contempla en sus reglamentos una revisión a los 10 años. Tiene 13, debe ser revisada por un mandato de la propia ley. Claro. En ese sentido, nosotros creemos firmemente que es una pieza importante, que es un ejercicio importante, siempre se puede mejorar, podemos ser mucho más eficientes en la aplicación de esas políticas alrededor de la ley de cine, seguir estimulando el sector, pero teniendo una mirada, Pablo, desde el Ministerio de Cultura, no solamente nos inclinaríamos a la estimulación a la industria cinematográfica, sino también una estimulación a la industria cultural y creativa en sentido general. Y ahí entra la ley del mecenazgo, que debe ser una ley modificada porque la aplicación, por algunas imprecisiones que tiene, no permite un nivel de fluidez para su aplicación. O sea, tenemos la Dirección General de Mecenazgo, pero hemos estado apoyando unos 25 proyectos con fondos del Ministerio de Cultura. Pero me está diciendo que el Ministerio va a priorizar la revisión de la ley de cine y la bendita revisión de la ley de mecenazgo, porque es que los políticos, el gobierno, como que saca los pies, espérate, vamos a dar un momento que vamos a revisarla, pero tal, o sea, ¿en qué está el gobierno, el ministerio con eso a corto plazo? ¿Qué se va a hacer? Bueno, nosotros vamos a continuar con el apoyo a la industria cinematográfica, eso se ha manifestado, inclusive se sigue produciendo cine en la República Dominicana acogiéndose a los incentivos de la ley. En el caso del mecenazgo hay una gran demanda. Nosotros tenemos una especie de distorsión con el tema de la ley que debe ser revisada. En esa revisión nosotros pretendemos también disponer de algunos recursos para el estímulo a la industria cultural en sentido general. ¿Qué pasa, Pablo? Por la publicación de un libro, por el desarrollo de una casa cultural, por el desarrollo de una obra de teatro, en fin, hay distintas modalidades en las que el mecenazgo puede accionar y no necesitaríamos tantos recursos como para hacer una película. Una apuesta de un libro, hablamos de 300, 400 mil pesos, por ejemplo, y usted está estimulando una acción de carácter cultural. En ese sentido, tenemos una mirada mucho más amplia en cuanto al estímulo. Y en ese orden, Pablo, también, no a través del mecenazgo, el gobierno del presidente Luis Abinader acaba de colocar los primeros 500 millones de pesos para la industria cultural y creativa a través de Promipyme, una alianza, el Ministerio de Cultura, Promipyme y el Banco de Reservas, es el primer producto financiero para la industria cultural y creativa. Hablamos de 500 millones como una primera prueba. Será un primer ciclo de préstamos en el país. En una tasa preferencial del 1% mensual pueden acogerse hasta 7, 8 millones de pesos y tener una gracia de hasta 90 días para iniciar el pago en la primera cuota. Después que usted recibe el dinero, tener una gracia de 3 meses. ¿Y quiénes tienen derecho a eso y los filtros para llegar a eso? ¿De qué manera? Toda la industria cultural, desde la fotografía, literatura, gastronomía, la música, las artes visuales, las artes escénicas, la música, la danza, toda la manifestación cultural, sin excepción. Llegan al Ministerio de Cultura
vemos la viabilidad de la propuesta que se enmarque dentro de un esquema cultural y creativo, porque pasa un edificio, usted no puede ir al Ministerio de Cultura, tiene que tener una vocación cultural y luego entonces es referido a Promipyme, que tiene que ver con todo el componente económico y financiero. Pero conjuntamente con eso, Pablo, no solamente es el préstamo, que es importante, porque hemos encontrado una cantidad impresionante de buenas iniciativas que a veces solamente se quedan en buenas ideas. No se encuentra la manera de aplicarla, darle un carácter operativo a eso, y nosotros queremos que la cultura sea vista como un modelo de desarrollo. Ustedes van a ayudar a los creativos. Generalmente el artista no es muy bueno en la administración y en la gerencia. Ahí voy, Pablo. Ustedes van a meterle la mano en eso. Hemos iniciado también, conjuntamente con los préstamos, un proceso de capacitación a los sectores culturales en materia financiera y económica. Ya hemos logrado capacitar a más de 500 sectores a nivel nacional y estamos haciéndolo provincia a provincia. Ya hemos concluido la fase en las primeras 5 provincias y la idea es completar la totalidad territorial de la República Dominicana. Pero ese componente para nosotros es muy importante porque la cultura tiene que ser vista con la capacidad de generar riqueza, de generar movilidad social y desarrollo económico. O sea que ustedes están interesados, y yo creo que ya es tiempo de rescatar eso, de que deje de ser la cultura, que no es la pobre cenicienta, porque hay unos aportes de la cultura, de la industria cultural más bien, al Producto Interno Bruto que no se divulga mucho. ¿Está interesado el Ministerio en hacer conciencia a los demás y a los diferentes sectores que esto no es un asunto de unos bohemios, una guitarra, una cosa, una bailarina, una cosa? No. Si tú lo quieres ver desde el punto de vista más interesado, los Minópolis, claro, aquí hay dinero. Por supuesto. Y hay empleo. Y nosotros queremos proyectar esa vocación industrial que debe tener la cultura. Sí. O sea, hay que industrializarla, hay que darle esa concepción económica también. Que el éxito artístico pase por un éxito económico. Que esa ilusión de inicio con una gran idea del punto de vista cultural no termine en una frustración por no saber cómo emplearla. Entonces, en ese sentido, me parece a mí, Pablo, que estamos en una etapa muy interesante de desarrollo cultural en la República Dominicana con una proyección importante en el corto, mediano y largo plazo. Muchísimas gracias, ministro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pero ya que estamos terminando, ya hemos hablado de cultura, qué sé yo, ¿qué le parece a usted la alcaldía del Distrito Nacional? ¿Cómo va a la dirección de aduanas? ¿Usted cree que INAPA está haciendo bien los trabajos? ¿Cómo va turismo? ¿A cuál de esos ministerios, direcciones, alcaldía le gustaría a usted colaborar? ¿Hay alguna posibilidad? Mire, Pablo, todos son mis amigos. Tanto la alcaldesa, el director de aduanas, el ministro de turismo, el director de INAPA, el presidente de Indotel, el director y coordinador de los gabinetes de políticas sociales, todos son mis amigos. La vicepresidenta de la República. Pero usted no tiene un sueño como la vice. Sí, yo tengo un sueño. Yo tengo un sueño primero de que Luis Abinader sea el presidente del partido el próximo año. Ese es el primer sueño. El segundo sueño es que el PRM continúe dirigiendo la República Dominicana más allá del año 2028. Entonces tengo esos dos sueños primero. Luego, esperar que los plazos se cumplan, pero en lo que llegan esos plazos, nosotros tenemos la encomienda del pueblo dominicano de servirle con un gobierno eficiente, transparente, como lo viene desarrollando el presidente Luis Abinader. Y con el resultado de esos dos gobiernos constitucionales, entonces, presentarnos con el mejor candidato o la mejor candidata ante el electorado con una hoja de servicio que haya transformado la sociedad dominicana. Por esta vez se lo voy a dejar pasar, pero en nuestra próxima entrevista será inevitable que usted se la juegue. Muchísimas gracias. Un gusto. A ustedes gracias. Qué bueno que nos han acompañado. El sábado volveremos a encontrarnos, el sábado o el domingo, porque nos pueden ver el sábado o el domingo aquí en TV Quisqueya, en Estados Unidos, o en nuestro canal que está ahí. Pero muchísimas gracias, Roberto Ángel. Cómo no, recordando el poder de las buenas palabras, Pablo. Bueno, voy a terminar como termino con mucha frecuencia. Siempre he buscado la forma de impactar el final, porque amo la palabra, diciendo que aún nos queda la palabra, la buena palabra. Sean felices.